El profesionalismo se demuestra con hechos. La proyección latina del momento. Electro House. Al estilo de las mejores discotecas de la ciudad. Y lo mejor es que la competencia no lo sabe. Reventando a la competencia. Ahí va. Hoy la tienes limpita, ¿eh? Que hoy la tienes limpita, ¿eh? Es que ha estado mucho tiempo en el pueblo y mi padre me la tiene, me la tapa y todo allí. Yo no la he lavado. De todas maneras, ya le he comprado funda y todo, ¿eh? ¿Sí? El otro día fui al líder porque pedí una por Amazon y no me ha llegado. Me van a hacer la devolución porque se ha perdido, se ha extraviado. La funda. Y había en el líder y fui a por ella el otro día. Ah, sí, viene el líder. Esta es una Hornet, ¿no? Una... Es una Honda, una CBF. CBF, la Hornet, la cohete que se dice, ¿no? La CBF. A 500. Oh, pues está buena. Buena moto. Bueno, yo no tengo ni puñetera idea. Yo cuando mi cuñado me ayudó a comprarla, yo le dije, yo quiero ir sentada recta, no quiero ir tumbada. Eso es. Tenían miedo, toman confianzas que nunca les dimos, cobardes, que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. Creen que todo tiene un límite, así están todos, limitados. Cuidado, les avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, les avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Gentes ignorantes que nos tenían miedo, toman confianzas que nunca les dimos, cobardes, que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. ¿Qué tal la curva? ¿Qué tal la curva? Ah, despacito. Hombre, hemos ido despacito, ¿no? Sí, porque el asfalto estaba asqueroso, ¿no? ¿Tú nunca habías ido por esa Creo curva? que sí he ido hasta la mitad, porque te fuimos para Alcántara. En uno de Ah, bueno, hoy la has hecho todas, ¿eh? Ya, Sí, no. Voy a preguntarle, ¿qué tal tú la curva, mi niña? Hemos ido bien, ¿no? Muy bien. Vale, he ido despacito. Sí. Vale, nos han estado pasando los caracoles, pero oye, hemos salido de la curva, Tengo una avispa. ¿Tengo una avispa? Ah, sí, ella tiene una avispa. No, no pasa nada, que no te va a picar, que no te va a picar. Bueno, te pica. Que digo yo que ahora tenemos que tirar por esta carretera hasta Plasencia. Y luego a la rotonda grande cogemos la autovía, que son 12 kilómetros. ¿Vale? Ya estamos casi, ya hemos hecho más de la mitad del trayecto. ¿Qué pasa? O ahí, ¿no? Claro. El asfalto está asqueroso. Sí, pero tú me seguías la trazada. Sí. Para coger toda la curva bien, Sí. ¿sabes? Como iba con tranquilidad, pues se coge bien. Que va por todo el medio, ¿eh? Vas ahí pegado. A mí me encantaría cuando nos han pasado y ves la perspectiva desde fuera, la tumbada esa que hacen. Te tienes que meter más para adentro, te pones más para adentro, pero es que si no, te vas por el lado, como está el asfalto, te sale. Pues ¿sabes? estos son del grupo de Cagua, yo creo, porque los he visto parados en el Monteola. Sí. Y cuando me diga que me han adelantado como se rían, le voy a decir, hombre, mejor que la que iba atrás. Necesito que me quitéis la moto, chicas. Sí. Ay, perdón. Voy a salir. No te Venga, No, vamos. si seguimos la ruta. Uy.
¡Vámonos! Continuamos. Vais a ver lo que vais a ver. Vais a alucinar, gente. Que me las he quedado las chicas. Vamos a poner el warning hasta que vengan. Pica la nariz. Ay, ¿esto está grabando? Sí, papi. Hay que grabarla un poquito. Vámonos. Mira. ¡Esto que nos vamos! Huele a podrido, sus palabras son ladridos, cuidado. Les avisamos, somos los mismos que cuando empezamos, cuidado. Les avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Hey, oh, hey, hey, oh, hey. En las calles de la ciudad, calle ajena del local, la vieja escuela está presente, orgulloso hasta la muerte, siempre juntos en el bar, la misma historia escucharás, con nosotros lo que quieran, en nuestra contra los que mueran. ¿A la sombrita? Empújame, dice, empújame. ¡Ay, madre mía! Ahí va. ¿Qué ha pasado? Si es que no he desayunado y no tiene fuerza. Pues yo... Hoy... Hoy... por la autovía mira. Un mosquito te ha... ¿Has tocado un pájaro o algo conmigo? No. Te lo juro, tía, así. Te ha dado algo ahí. En el... Pero puede ser que se te va subiendo la lengüeta. Sí, lo he pensado, pero es que era muy, como muy, no sé, no era un latino, era igual era un escarabajo, que sea. o algo. Aquí yo una pregunta que tengo es, ¿dónde iban los romanos al baño? Aquí. Esto ni lo conozco, ni sé la historia ni nada. Yo creo que vine de chico aquí una vez, creo, me suena. ¿Ha venido aquí nunca? ¿Nunca habías venido? Bueno, pues mira, ¿ha merecido la pena los 20 kilómetros de autovía que hemos hecho? Sí, yo pensaba que era por las rotondas estas que iban a... O sea, nada más pasar Plasencia. Por eso te había dicho antes, dime 2 rotondas. Bueno, ¿te has Sí. parado? ¿Qué pasa? ¿Que no sabías si era por ahí o qué? ¿Cómo? No, pues yo, sí, yo sabía que por ahí se podía venir, pero yo quería venir por carretera. No quería coger la autovía, digo, aquí esto es que es raro que se acaba la carretera, ¿no? Ah, y yo te he dicho que tirases porque me parece entenderte. ¿Voy por autovía o seguimos...? Claro, no, si es que yo había visto en los mapas que la carretera llegaba casi. Few moments later. Eso es verdad, tienes toda la razón, porque por lo visto tenían calefacción. Pues eso igual son las termas. Se ve perfectamente la canalización, sí. Y ahí abajo también. Ahí abajo también se ve. Lo que pasa que, claro, va muy poquito a poco y además, de hecho, esas fotos, sabíamos ya que había termas y demás, pero en esas fotos lo único que está es cogida las líneas de por dónde iban los edificios. Si habéis bajado ya habréis visto todo lo que hay debajo de eso. ¿Y eso es escarbando ha salido todo eso? Claro, esa ha sido las primeras excavaciones, o sea, las primeras. En las termas, cuando se hicieron las primeras excavaciones, esas son las termas y las casas, las domus que hay por ahí. Lo que está al lado son las termas, ¿no? Porque hemos visto unas canalizaciones. Sí. Lo que tú decías. Sí. ¿Y Esas qué son las fíjate? termas. Entonces, date cuenta cómo son las primeras excavaciones. Ahí al principio no se veía Y esto, esta es la ruta, la Vía de la Plata. la Vía de la Plata. Vale. Claro que se había llamado tubo que era más, Sí, esas son las termas. Viene, no sé si hay un cartelito allí puesto. Sí, no- lo pondré. Lo que pasa es que como está pegando el sol tan fuerte, pues ni hemos fijado. Y está quemado.
Hay algunos que están quemados. Sí, están algunos quemados, sí, pero ¿y cómo lo haces? ¿Es que con lo que pega el sol? Nada, mira, el de aquí de la entrada, que yo creo que es el que peor está, le cambiamos el año pasado. Y ya está quemado. Y nos dijo el señor de la empresa, dice, este os tiene que durar más porque tiene Pero el preparado material, para el sol. Yo sí. creo que ha durado menos que los otros. Ya puedes decir. Pero mira, en esa foto ahí no se ve la higuera. ¿Hay en esa? En esa me parece Porque que no hay se ve. veces que es lo que le digo, la controlan y la van talando poquito a poco. Entonces, Dice que si las quitaran, probablemente perjudicaría las criaturas. Claro, por la... Sí, habrá unido la piel. Pues eso sería algún pajarillo que haría algún nido y habría cogido algún nido. Lo que Sí. pasa es que para aquí no he visto yo más higuera, es lo que hemos visto en Ciudad Olivo. no hay guerra, hay mucho. A ver, pues entonces algún amigo que se lo haya comido y si no se lo haya comido De ya haya hecho, cuajado. hay un pueblo aquí cerquita que se llama Igal, Ah, que originariamente, bueno, el nombre le viene de higueral, de que era un higueral. Entonces, o sea, quiero decir, aquí se dan bien los... pues nada, pues eso, pediré los permisos, vendré y a ver si me voy a dar... No sabía lo de los permisos. Sí, bueno, me ha dicho que se lo dan a todo el mundo, entonces yo voy a pedir permiso, pero claro, voy a pedir ahora, quiero venir, por ejemplo, un lunes que no abren, aunque sea grabar ahí, porque Sí. el dron luego vuela, no hace falta que vayas tú. Y a última hora, a las 6 a las 7, cuando caiga el sol, para que se vea más bonito. Precioso. A esas horas es precioso. Sí.